Petro está convocando las turbas para el 20 de julio. También muchos movimientos de la Colombia de bien se darán cita y habrá una confrontación. ¿Qué quiere Petro? ¿Una guerra civil? ¿O quiere consolidar el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente apoyándose en los inexistentes poderes para una implementación del Acuerdo de La Habana realizado en el 2016, que es enteramente espurio porque no fue apoyado por el plebiscito de esa época que sí tenía carácter vinculante? Veamos este punto que es muy importante. El 20 de julio se decidirá la historia de Colombia. Si a usted le interesa estos temas, suscríbase a nuestro canal de Centro Cultural Cruzada y así usted tendrá siempre un análisis objetivo de la Colombia de bien, un análisis católico. Bienvenido a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor de esta semana, 3 de junio del 2024. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Una vez más estamos aquí para hacer un análisis en la inspiración del pensamiento católico sobre los acontecimientos en base a una objetividad, viendo qué dicen las noticias y cómo van corriendo las tendencias y las apetencias de los políticos y de las corrientes de opinión pública de un lado para otro, y de manera tal a que podamos saber para dónde va Colombia. Se habla mucho. Petro convoca a la Asamblea Nacional Constituyente apoyándose en inexistentes poderes para la implementación del acuerdo espurio de las FARC. Él dice así: el mandatario colombiano Gustavo Petro manifestó que el Congreso debe asumir un rol histórico y tramitar la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo es renovar la Carta Magna para enfrentar nuevos retos, incluso la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016 con las FARC. Se trata de una reformas principales del presidente, entre ellas la agraria, es decir, acabar con la propiedad privada, la propiedad rural, la transformación del territorio y la verdad judicial, es decir, a que huele a un control del poder judicial. Varios exmandatarios advirtieron que podría ser ilegal. Ese acuerdo de La Habana fue espurio, fue ilegítimo, porque el plebiscito realizado para darle legitimidad era vinculante y los colombianos votamos no. Dependía de ese plebiscito si él se tornaba legítimo o no. Él no es un acuerdo internacional, ni es un acuerdo especial, no tiene prerrogativa de bloque de constitucionalidad, por lo tanto, lo que se acordó ahí tiene que ser implementado en función de la sensatez, y realmente fue tan loco, de tal manera se destruyó el espíritu de la institucionalidad, del orden jurídico nuestro, de la Colombia católica, el querer destruir todas nuestras estructuras sociales, culturales, religiosas, políticas, jurídicas y del ordenamiento legal, que es inviable, porque sería prácticamente llegar a una Camboya, llegar a entregar el poder en nombre de una falsa paz, porque esa no es una paz, eso es una tregua impuesta a la mala. Por lo tanto, no puede ser una excusa para el presidente, para Petro, porque yo creo que él no es presidente, pero eso lo dirán el Congreso. En fin, de todas maneras, yo creo que estamos frente a una amenaza de Petro para poder llevar adelante las reformas. Esas reformas tributarias van a terminar en una ruptura de la independencia de poderes y un control del presidente cada vez mayor sobre el Estado, sobre el poder, ¿cierto? Ahora, eso huele a una revolución. Petro no es bobo, él está haciendo las cosas bien para la izquierda, para la revolución. Casi que se inspira en la Revolución Francesa, que comenzó con la convocación de los estados generales y por lo tanto la destrucción de la monarquía y la implantación de la república. Eso huele a la Asamblea Nacional Constituyente, pero va más allá.
detrás de las bambalinas, yo estoy seguro que está Petro, está la izquierda, para querer, a través de la fiscal de bolsillo, comenzar a incriminar al expresidente Uribe. Eso suena a un regicidio. Los estados generales terminaron con el asesinato de Luis XVI. Ellos tienen aquí que terminar matando a alguien que pueda ser como el representante del antiguo régimen, del antiguo orden, y ellos colocan a Uribe siempre como el representante de ese antiguo régimen. Y eso significa que en esa lógica Petro quiere que Uribe vaya a la cárcel, ¿cierto? Pero es porque en el fondo es como una revolución francesa a la colombiana, o una revolución colombiana a la revolución francesa, al estilo de la revolución francesa. Entonces, ¿qué sigue en esa lógica? El régimen del terror sería la primera línea en las calles, sería el estallido social, con el cual viene amenazando Petro desde hace tiempos. Si no se le aceptan las reformas de base, entonces vendrá un nuevo estallido social. Y entonces, de esa manera, él quiere, a través de un proceso de binomio miedo-simpatía, tal vez cediendo un poquito, pero pidiendo el todo, y haciendo con que los colombianos al final digan, no, mejor cedamos, y sería la capitulación de los colombianos a través de todo un proceso de guerra psicológica revolucionaria. Y aquí entran muchos aspectos que es muy interesante saber. ¿Colombia reaccionará? ¿Colombia permitirá que las turbas se tomen el Congreso ese día 20 de julio? ¿O estaremos también ahí para exigir el orden institucional y el respeto a las leyes? Aquí entran muchos aspectos, y uno es el que nosotros queremos mucho, que las Fuerzas Armadas asuman su rol de guardianes de la Constitución conforme el artículo 217 de la Constitución. Me parece muy importante porque de ellos depende que se mantenga la institucionalidad y que una persona con mentalidad de terrorista comunista como es Petro no termine prevaleciendo, porque él dice que se respeta la institucionalidad, pero él amenaza y él piensa como guerrillero. Acuérdense que él estaba detrás, era el pensador, el intelectual de toda la toma del Poder Judicial, de la toma del Palacio de Justicia hace décadas ya. Por lo tanto, él lo va a volver a hacer. Esté seguro que en un momento dado él va a llegar al régimen del terror para implantar eso. Depende de los colombianos. Ese día debemos darnos cita para que haya una verdadera resistencia colombiana, porque de hecho se están viendo ahí algunas noticias por las redes. Una dice así: renace la resistencia civil antidisturbios. Este 20 de julio estaremos prestos y listos a defender la democracia y nuestras instituciones. Tú eres parte fundamental, enlístate y haz parte de esta resistencia. En los próximos días te avisaremos para que nos acompañes a una reunión en donde te contaremos cómo será el proceder y cómo nos vamos organizando. Aquí entra una cosa muy interesante. Venezuela, Chávez, él amenazó igual con acabar con el Congreso, porque el Congreso no le aceptaba las reformas de base, y al final él llevó las turbas que sí lo apoyaron y terminó prevaleciendo sobre un Congreso que se arrodilló y fue el culpable de que Venezuela cayera en el comunismo. Pero eso no pasó en Perú. En Perú el pueblo era contrario, y cuando Del Castillo quiso cerrar el Congreso, las turbas apoyaron al Congreso y más bien Del Castillo se fue a la cárcel por violar el orden constitucional. ¿Qué va a pasar con Colombia? Colombia, que es un país de hombres de rectitud, de fe y de mucha sensatez, ¿será que nos vamos a dejar robar el país?
en base a alguna migaja que pueda devolvernos a cambio de una capitulación general. Yo creo que es el momento de resistir, pero en el marco de la ley. No lo hagamos fuera del marco de la ley. Alguien diría, entonces eso sería paramilitarismo. No, porque el paramilitarismo está fuera de la ley, no hicieron una resistencia en el marco de la ley. La resistencia contra la guerrilla, si hubiera sido en el marco de la ley, hace tiempo la guerrilla hubiera desaparecido de aquí, de Colombia. Pero el problema es que no lo hicieron, prácticamente esa legítima defensa la desacreditaron a través del paramilitarismo. Pero vamos a hablar claro, estimado amigo, ¿quién fue el culpable del paramilitarismo? Fue el Estado fue el culpable de eso, porque el Estado amordazó, enmudeció a las Fuerzas Armadas que no defendían a los campesinos, que no defendían a los propietarios, de manera tal a que el Estado muchas veces fue denunciado porque esos propietarios morían después de grandes amenazas y el Estado no cumplía el deber de defender a los ciudadanos. Y por lo tanto llegó un momento en que los mismos hacendados desesperados, angustiados, comenzaron a defenderse. Al principio en el marco de la ley, con las convivir, las legítimas defensas, pero eran con armas del Estado, era en el marco de la ley, la Constitución permitía una defensa proporcional, etcétera, etcétera. Pero poco a poco eso se fue yendo hacia el marco de fuera de la ley por la tentación del narcotráfico y por la infiltración de esas legítimas defensas con fichas que eran realmente corrompidas. Yo estoy hablando aquí, yo lamento todo eso. Yo hubiera querido la legítima defensa en el marco de la ley, pero vamos a hablar claro, ¿quién fue el culpable? La inacción del Estado. El Estado puso las condiciones para que las personas se comenzasen a defender, era cuestión de vida o muerte. Y esa fue la situación. Claro, al final eso terminó en beneficio de la izquierda porque ellos se victimizaron acusando a los paramilitares como criminales, como personas genocidas, como que si ellos no lo fueran, y las tubas de la media publicitaria le dio ese enfoque de manera tal a que los malos son los paramilitares, pero no los criminales de la guerrilla comunista. El Estado fue también culpable del fin del partido de la UP, porque ellos no ejercían justicia, habían un montón de víctimas que era necesario el Poder Judicial, el Estado, haberlos apoyado y haber aplicado justicia con sentencias apropiadas, de manera tal a que pues eso, el hombre necesita tener siempre un sentido de justicia. Como eso no se daba y veían que más bien la UP llegaba al Congreso, llegaba con todas las prerrogativas y derechos políticos, mientras las víctimas tenían sus padres, sus madres muertos, sus hermanos muertos, empobrecidos, habían perdido sus tierras, habían perdido todo y estaban empobrecidos en las ciudades, en cinturones de miseria. Ellos comenzaron a aplicar justicia por sus propias manos. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Centro Cultural Cruzada es respetuoso de la ley y por lo tanto no puede estar de acuerdo con eso. Siempre tiene que haber un poder legítimo que aplique la justicia. Pero vamos a hablar claro, el culpable fue el Estado que puso las condiciones de angustia para que estas personas comenzaran a aplicar su propia justicia. Entonces aquí entra lo siguiente, vamos a rodear el Congreso el 20 de julio en el marco de la ley de manera pacífica, de manera ordenada. Tenemos que ir, tenemos que rodear, que veamos que Colombia y el mundo vea que Colombia no está perdida y que no vamos a aceptar que nos encadene en una cárcel comunista, ¿no? Vamos a seguir apoyando a las Fuerzas Armadas para que cumplan el mandato impuesto por el artículo 217. Si nosotros no hacemos eso, Petro va a prevalecer y va a terminar imponiendo la cárcel para nosotros, una constituyente y la primera línea en la calle. Por eso es importante que nosotros pues actuemos. Usted, estimado amigo, todos los amigos de Cruzada, y corran la voz, pero en el marco de la ley. No hagamos bobada como paramilitares, no, hagámoslo en el marco de la ley y vamos a ver que vamos a rescatar
nuestro país. Y continuemos, por último, con el Rosario Público por Colombia, que él se siga multiplicando por todos lados, porque la situación de Colombia, vamos a ver, claro, está de tal manera que ella no se soluciona hoy por hoy. El comunismo prácticamente ya se ha apoderado de Colombia, vamos a hablar claro, pero solo el Rosario puede salvar a Colombia. Si usted, estimado amigo, quiere participar de la restauración de Colombia, lo invito a que se torne un capitán del Rosario Público y organice ese Rosario Público por Colombia en su ciudad o en su barrio, si es una gran capital como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, de manera tal a que a fuerza de oraciones nosotros podamos restaurar esa alianza de Colombia con el Sagrado Corazón de Jesús y con Nuestra Señora. Voy a dejar aquí abajo el link para que usted, clicando, diga estoy interesado. Es solo colocar sus nombres, sus datos, de manera tal a que nos comunicaremos con usted para tener otro Rosario Público en su ciudad bajo el apoyo también suyo. Esto no cuesta nada, es simplemente una alianza de todos nosotros. ¿Qué le parece? Unámonos. Muchas gracias por su audiencia en esta emisión de 7 días en revista, esperando que la próxima semana continuemos con esta tensión, con este análisis de la situación cada vez más crítica de nuestra querida patria Colombia, y que contemos siempre con su apoyo. Si le gustó, denle un me gusta, comparta con sus amigos y suscríbase si no lo ha hecho.